Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Mert Ramazan Demir confesó en vivo que aún está enamorado de Afra Saraaolu. Lo dijo todo, sin filtros, y dejó a todos con la boca abierta. Lo que comenzó como una entrevista común en un programa de televisión turco, se convirtió en uno de los momentos más comentados de los últimos días. Mert Ramazan Demir, conocido por su carisma y talento, se presentó sonriente ante las cámaras, pero nadie esperaba que en cuestión de minutos revelaría uno de sus secretos más personales. Aún siente algo muy fuerte por su excompañera y exnovia, Afra Saraaolu. Durante la entrevista, el presentador le preguntó casualmente sobre su relación actual con Afra. Lo que parecía una pregunta común desató una avalancha emocional. Con una expresión sincera y sin tratar de disimular nada, Mert dijo, no puedo mentir más. Aún estoy enamorado de ella. Afra fue y sigue siendo alguien muy especial para mí. Las redes sociales explotaron en segundos. Las fans comenzaron a compartir el fragmento del video con miles de comentarios, lo sabía, siempre se notó la química entre ellos, por favor que vuelvan. Y es que la historia entre Mert y Afra nunca dejó de generar interés. Desde que protagonizaron juntos una exitosa serie, su relación pasó de lo profesional a lo personal, pero los rumores de una ruptura siempre estuvieron presentes. Lo más impactante fue la forma en que Mert habló de Afra. No hubo reproches ni resentimiento, solo nostalgia y amor genuino. Nunca quise que las cosas terminaran así. Ella tiene una luz que no he encontrado en nadie más. Cuando estábamos juntos, sentía que el mundo podía detenerse y yo seguiría feliz a su lado, dijo, dejando a todos en el estudio en silencio. Pero la historia no termina ahí. Apenas unas horas después de la transmisión, Afra publicó una historia en su cuenta de Instagram con una canción melancólica de fondo y una frase que decía, algunas verdades no necesitan ser explicadas. Esta acción generó más especulaciones. ¿Está Afra también sintiendo lo mismo? ¿Habrá una reconciliación? Mert también mencionó que no ha dejado de pensar en ella, incluso en los proyectos nuevos en los que trabaja. Cuando interpreto ciertos papeles, me doy cuenta de que muchas de mis emociones están ligadas a ella. Es imposible olvidarla cuando todo me la recuerda. Las fans están divididas, algunas piden que vuelvan a intentarlo, otras opinan que es mejor que cada uno siga su camino. Lo cierto es que esta confesión ha traído de vuelta una historia que muchos creían cerrada. Y en un mundo donde pocas veces se habla con el corazón en la mano, Mert ha demostrado una valentía que no pasa desapercibida. Según personas cercanas a la actriz, Afra habría quedado sorprendida por las declaraciones, ya que no esperaba que Mert se abriera de esa manera frente a las cámaras. Una fuente cercana comentó, Afra está procesando todo. Aún hay sentimientos, pero también muchas dudas. Según personas cercanas a la actriz, Afra habría quedado sorprendida por las declaraciones, ya que no esperaba que Mert se abriera de esa manera frente a las cámaras. Una fuente cercana comentó, Afra está procesando todo. Aún hay sentimientos, pero también muchas dudas. A partir de ese momento, los medios turcos comenzaron una verdadera carrera para obtener más detalles. Programas de entretenimiento, portales de noticias y cuentas de fans analizaron cada palabra, cada gesto, cada publicación de ambos actores. Algunos periodistas incluso aseguraron que una reconciliación podría estar en camino, mientras otros afirmaban que la distancia emocional entre ellos aún era demasiado grande. En una entrevista posterior, la amiga íntima de Afra, la actriz y modelo Dilan Çiçek-Deniz, fue consultada sobre la situación. Dilan, con una sonrisa cautelosa, respondió, no quiero hablar por Afra, pero sé que fue una relación muy profunda para ambos. A veces el amor verdadero necesita tiempo y silencio. Este comentario solo aumentó las especulaciones. ¿Significaba esto que Afra aún amaba a Mert? ¿O qué estaba considerando volver con él? Por su parte, Mert fue captado días después en un evento benéfico. A pesar de la atención mediática, se mostró sereno y accesible con los periodistas.
Uno de ellos le preguntó si había tenido contacto con Afra tras su confesión. Mert, visiblemente pensativo, respondió, no hemos hablado directamente aún. Creo que es importante respetar su espacio. Pero estoy dispuesto a hablar cuando ella lo esté. Mientras tanto, los fanáticos comenzaron una campaña en redes bajo el hashtag #AfraMertReencuentro, compartiendo fotos antiguas de la pareja, escenas de la serie que protagonizaron juntos y mensajes de apoyo. Muchos de ellos aseguraban que lo vivido por ambos trascendía la pantalla y merecía una segunda oportunidad. Incluso antiguos compañeros del set se sumaron al debate. El director de la famosa serie que los unió, en una entrevista reciente, dijo, siempre hubo una conexión especial entre ellos, tanto dentro como fuera de cámara. No sé qué les depara el destino, pero si el amor es auténtico, encuentra su camino. Una semana después, Afra rompió el silencio. En una entrevista para una revista de moda, la actriz fue cuestionada directamente sobre los dichos de Mert. Tras una pausa, respondió, me sorprendió, sí. No esperaba escuchar esas palabras públicamente. Fue valiente. Y sí, removió muchas emociones. Pero el amor no siempre es suficiente. También hace falta tiempo, entendimiento y madurez. Sus palabras, aunque medidas, dejaron entrever que aún hay una llama encendida. El entrevistador insistió, preguntando si ella aún lo amaba. Afra bajó la mirada y dijo, amar no siempre significa volver. A veces, significa dejar ir en paz. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Una foto filtrada por un fan los mostró caminando juntos en la orilla del Bósforo, al anochecer. Aunque ninguno hizo declaraciones sobre ese encuentro, la imagen hablaba por sí sola. Mert y Afra, alejados de los focos, compartiendo un momento íntimo en silencio. A partir de entonces, las teorías crecieron. Algunos aseguran que están intentando una reconciliación privada, sin presión mediática. Otros piensan que simplemente necesitaban cerrar ciclos. Lo cierto es que ambos se han mantenido más reservados que nunca en sus redes sociales, evitando hacer publicaciones relacionadas con su vida personal. Lo que sí se sabe es que ambos están trabajando en nuevos proyectos. Mert ha sido confirmado como protagonista de una nueva serie de drama psicológico, mientras que Afra está en negociaciones para una película internacional. A pesar de sus agendas cargadas, ambos han dejado claro que priorizan su bienestar emocional. En una aparición reciente en un programa nocturno, Mert fue consultado nuevamente sobre Afra. Sonrió y dijo, algunas personas marcan tu alma para siempre. Pase lo que pase, ella siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Las palabras resonaron entre los fans como un eco de una historia aún no cerrada. Y es que en una industria donde todo se mueve rápidamente, donde las relaciones suelen ser breves y superficiales, la historia de Mert y Afra se destaca por su autenticidad y profundidad emocional. Al cierre de este reportaje, los seguidores siguen esperando alguna confirmación, alguna pista, algún gesto que les permita creer en una segunda parte de esta historia. Porque el amor, cuando es real, no se olvida. Y porque tal vez, solo tal vez, la vida les esté dando otra oportunidad. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.